Es muy común ver a los hombres prepararse cuidadosamente para comparecer ante una autoridad muy importante. A lo largo de la historia, muchos han soportado innumerables dificultades con tal de obtener una audiencia con el rey o con un emperador o con un gobernante. En el año 1077, un emperador llamado Enrique IV, dice la historia que este hombre cruzó los Alpes en pleno invierno solamente para obtener una audiencia con Gregorio VII. Aquel era considerado, lo que es Enrique IV, era considerado el hombre más poderoso de Europa occidental. Esperó varios días antes de ser recibido, pero él estuvo dispuesto a eso y a mucho más. Dispuesto a esa humillación, a ese frío, a esa fatiga, porque consideraba que era indispensable esa audiencia con este personaje. Las Escrituras también nos muestran solemnidades que se presentaron ante autoridades terrenales. La ley persia prohibía que alguien compareciera ante el rey si el rey no había llamado a esa persona que se acercara. La ley persia era muy estricta en ese sentido, porque la pena de acercarse sin ser llamado podría ser hasta la muerte. Y recordarán ustedes cuando Esther decidió presentarse ante el rey Asuero para interceder por su pueblo. Primero ella ordenó 3 días de ayuno, que todo su pueblo ayunara. Y luego, después de esos 3 días de ayuno, ella se vistió con sus vestiduras reales y se presentó con todo temor y reverencia ante Asuero. Vemos que tanto Enrique IV como Esther comparecieron ante hombres, aunque sí, hombres poderosos, eran solamente criaturas. Éxodo capítulo 19, encontramos algo infinitamente más solemne. Aquí vemos que es el Dios eterno, el santo, el todopoderoso, quien ha convocado a su pueblo para que se acerque a su presencia. El rey de todo el universo, de todo lo que existe, ha llamado al pueblo de Israel para que se acerque al pie del monte Sinaí. Y que se acerque, porque Él va a descender y se va a hacer presente. En este capítulo nos enseñará que el pueblo de Dios está llamado a responder a su llamado. Está llamado a prepararse adecuadamente a su llamado. El pueblo de Dios debe comprender el privilegio incomparable que es acercarse a la presencia de Dios. Hoy veremos que todos los redimidos, todos sin excepción, comparecerán un día ante el Señor. Por eso es importante preguntarnos varias cosas. Preguntémonos, ¿he respondido al llamado de Dios? ¿Yo estoy preparándome para encontrarme con Él? Preguntémonos, ¿yo comprendo la grandeza y la santidad de aquel en cuya presencia un día estaré? El título que le hemos dado a nuestro sermón es Convocados a la sublime presencia de Dios. Convocados a la sublime presencia de Dios. Y vamos a ver 3 puntos. El primero, el pueblo elegido es convocado a estar en la sublime presencia de Dios. El pueblo elegido es convocado a estar en la sublime presencia de Dios. El segundo punto es
El pueblo elegido se alista para estar en la sublime presencia de Dios. Se alista para estar en la sublime presencia de Dios. Y finalizaremos viendo, el pueblo elegido se presenta en la sublime presencia de Dios. Vamos a nuestro primer punto. El pueblo elegido es convocado a estar en la sublime presencia de Dios. Yo le invito a que vea en su Biblia el versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Los primeros versículos nos muestran cómo inicia esta gran convocatoria por parte de Dios. Han pasado ya 3 meses desde que salieron de Egipto. El pueblo llega al desierto de Sinaí y no es una fecha cualquiera. Es el momento en el que la nación de Israel será constituida formalmente como el pueblo del pacto. Dios se reúne allí al pie del monte. Dios desciende allí para encontrarse con su pueblo. Pero miremos el lugar. El lugar también es muy significativo. Dice el texto que no fue una ciudad. No fue tampoco un palacio majestuoso, bello. No, dice el texto que Dios fijó su pabellón en el monte. Allí en el monte, en un lugar desierto, árido, estéril. Allí Dios se va a presentar. Su presencia no depende de la grandeza de las obras ni las cosas majestuosas, sino depende de su propia gloria y soberanía. Él es el majestuoso. El imperio persa, cuando un embajador recibía una citación por parte del rey, este embajador debía dejar absolutamente todas las cosas que estaba haciendo. Todos sus asuntos personales pasaban a un segundo plano. Ahí la prioridad era atender la convocatoria del rey, ir y presentarse ante la corte. La convocatoria real tenía la prioridad absoluta. No había una actividad que fuese más importante que atenderla. Ignorarla era considerado algo como grave, muy grave, una ofensa contra la autoridad del monarca. De manera similar, Moisés aquí actuaba como un embajador que iba a la presencia del gran rey. Había sido llamado por Dios para recibir un gran encargo, pero un encargo de mucha importancia. Por eso asciende al monte cuando Jehová lo llama, dejando todos sus asuntos personales, porque su tarea no era una tarea ordinaria. Estaba compareciendo ante el Señor, ante el dueño de toda la tierra, para recibir un mensaje que iba a ser entregado a su pueblo, a su pueblo. Y Moisés, dice el texto, subió al monte y Jehová lo llamó. Y mira el versículo 3 lo que dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Mire usted, mi querido hermano, ¿quién es el que toma la iniciativa? Israel no fue quien dijo: ay, sí, juntémonos y busquemos a Dios. No, Dios
es el que toma la iniciativa y llama a Israel. El origen de esta relación entre Dios y su pueblo es Dios quien toma la iniciativa. Esta relación es iniciada por la gracia soberana de nuestro Dios. Por eso vemos aquí esta gracia. Y véala usted allí en el versículo 4. Aquí se va a ampliar un poco más esta gracia de nuestro buen Dios. Dice el versículo 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Antes de exigir obediencia, antes de él dar su mensaje, Dios le recuerda todo lo que él había hecho por ellos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Le recuerda que todo comenzó por una obra de gracia. Antes de él dar su mensaje, recuerda al pueblo esta obra de gracia. No empieza dando exigencias. Dios le recuerda que fueron liberados por su poder, que fueron preservados por pura misericordia, la misericordia de Dios. Y menciona un ejemplo bellísimo. Muestra como un águila, como aquella águila que protege a sus polluelos, que se transporta velozmente y protege a sus polluelos. Era en Egipto donde se estaba incubando el pueblo. Allí estaba germinando el pueblo. Pero él viene con la rapidez y saca a su pueblo. Y mire el texto, el versículo 4, la expresión que dice: os he traído a mí. Os he traído a mí. Aquí usted puede ver que está la idea central de este versículo. La mayor bendición de la redención no fue simplemente haber salido de Egipto, sino ser llevados a Dios. Esa es la mayor bendición. Esa es la mayor bendición del ser humano. Ser sacados de Egipto, no. Ser llevados a Dios, sí. Esa es la mayor riqueza del ser humano. Lo mismo ocurre nuestra salvación con Cristo. Dice el apóstol Pedro: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevarnos a su presencia. Todo acto de la providencia de Dios y de la gracia de Dios tiene un propósito: acercar al pecador a Cristo y restaurar su comunión con el Señor. Pero miremos un poco más del propósito de Dios. Mira allí el versículo 5 y el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mis hermanos, después de recordarles la gracia de Dios, les está mostrando ahora el propósito de su llamado. Y dice el texto: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Los que han sido redimidos deben vivir ahora en obediencia a Dios. La salvación va primero y luego va el servicio a Dios. Primero Dios nos liberta y luego Dios nos ordena. El propósito de este llamado es un propósito glorioso. Dios promete hacer de ese pueblo
su pueblo especial. Su pueblo especial, su reino de sacerdotes, su nación santa, la de Él, de su única pertenencia. Pueden haber muchas naciones en la tierra, pero Israel iba a ser distinguido con una relación especial con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Nadie más iba a poder disfrutar de esa comunión, sino su pueblo, su pueblo. Y estas promesas las vemos en el cumplimiento cuando Cristo vino. En el cumplimiento de la promesa cuando Cristo viene al mundo y da su vida por su pueblo y establece el nuevo pacto. Y el apóstol Pedro usa estas mismas palabras para expresarle a la iglesia: ustedes son pueblo, ustedes son míos, ustedes son mi linaje, ustedes son mis sacerdotes, ustedes son mi nación santa. Y dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué gran bendición, mis hermanos. Querido creyente, recordemos que la regeneración es una obra soberana y creadora de Dios. Él ha producido en nosotros una nueva vida. Ya no somos lo que éramos antes. Ya no somos lo que éramos antes. Hemos sido una nueva creación. Dice el apóstol Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Querido creyente, usted es una nueva criatura, creada por Dios para vivir para su gloria. Estas palabras que nos trae el texto de Éxodo 19 son palabras muy consoladoras para nosotros. Hemos visto también que esta convocatoria divina comienza con la gracia de Dios. No comienza con exigencias. Antes de llamar al pueblo de Israel a que obedeciera, Dios le recordó todo lo que había hecho por ellos en Egipto, cómo los había traído a sí mismo. Le recuerda cuánta gracia recibieron del Señor. Mi hermano, recuerde usted cuánta gracia usted ha recibido del Señor. Usted fue libertado con su poder. Usted fue libertada con su poder. Y usted será preservado, preservada en su misericordia hasta el día final. Así como el águila protege, dice el texto, sostiene, transporta sus polluelos, Dios cuida de cada uno de sus hijos y los va a conducir con toda seguridad a lo largo del camino. Por eso, querido creyente, no desmaye en medio de sus pruebas. No desmaye en medio de sus luchas. No desmaye en medio de sus angustias. Aquel que comenzó la buena obra, Él es fiel y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ánimo, querido creyente, siga adelante en el Señor. Dios sigue tomando un pueblo para sí. Un pueblo llamado por gracia, separado para su gloria, convocado para estar en su presencia. Veamos ahora cómo ese pueblo llamado se prepara para ese encuentro. Vamos a nuestro segundo punto. El pueblo elegido se alista para estar en la sublime presencia de Dios. El pueblo elegido se alista para estar en la sublime presencia de Dios. Cuando usted recibe una invitación a una ceremonia, la de un grado, o tal vez usted es el que se va a graduar, lo primero que hace usted es separar la fecha.
Usted saca su calendario y separa la fecha para no comprometerse con ninguna otra actividad. Y muchos compran ropa especial para ese día. Ese día quiere verse muy bien. Dedican tiempo para prepararse cuidadosamente. Y luego salen con mucho tiempo, con mucha anticipación hacia aquel lugar donde va a ser el evento y espera allí muy juicioso que empiece la reunión. Pero qué angustia experimentan algunos cuando en el último momento la ropa que llevaba se ensucia, se daña. O el vehículo en el que se transportaba de un momento a otro no prende, se dañó. Y la persona se amarga y se asusta. ¿Y por qué se asusta tanto? Porque para él y para ella ese evento y ese encuentro y esa reunión era muy importante. La convocatoria que recibió el pueblo de Israel era infinitamente más solemne. No se trataba de una reunión con una autoridad terrenal, sino con el dueño de toda la tierra. ¿Cuál debería ser entonces la respuesta del pueblo? ¿Cómo debería responder el pueblo? ¿Podría alguno decir: oh sí, Moisés, yo me prepararé en otra ocasión, cuando el Señor vuelva a llamar, ahí yo me voy a preparar? ¿Podía alguien tomar a la ligera la convocatoria que proviene del Dios mismo? Por supuesto que no. No es así, no puede ser así. Y si es así, está mostrando un corazón malo y perverso. Miremos allí los versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Moisés comunicó fielmente aquel mensaje de Dios. Y la expresión expuso en presencia de ellos tiene un énfasis importante. Significa que puso estas palabras delante de la conciencia de todo el pueblo. Estas palabras fueron puestas delante de su conciencia. No se trataba simplemente de transmitir un mensaje o cualquier información al pueblo, no. El pueblo debía responder personalmente al llamado divino. Y vemos aquí una primera respuesta. Israel consintió prontamente en el pacto propuesto por Dios. Todo el pueblo respondió unánimemente: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. No encontramos aquí en el texto excusas, demoras, que alguien haya querido negociar. No, aquí no se ve en el texto. El pueblo reconoce la autoridad de aquel que está llamando, de aquel que está convocando, y manifiesta su disposición de ir a él en obediencia. Después de esto, Moisés, dice el texto, refirió las palabras al pueblo. Y después fue al Señor y le dijo a Dios lo que el pueblo había contestado. Aparece aquí Moisés actuando como el mediador entre Dios y el pueblo. Moisés recibe el mensaje y lo comunica al pueblo. Luego recibe la respuesta del pueblo y la presenta delante de Dios. Esta es una sombra gloriosa. Jesucristo. Jesucristo es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Como profeta, nos revela perfectamente la voluntad de Dios. Nos ha dicho sus palabras.
como nuestro gran sumo sacerdote, presenta delante del Padre todas las oraciones y sacrificios que su pueblo hace. Por eso dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Después de que el pueblo respondió al llamado de Dios, vemos en el versículo del 9 al 15 que el Señor comunica a Moisés una decisión muy importante. La decisión de descender al monte Sinaí. Iba a descender en una nube espesa, relata el texto. No se trataba de cualquier reunión, no era una reunión común, era una reunión muy solemne. El Dios Santo iba a manifestar su presencia a toda la congregación. Y el Señor le dijo a Moisés: yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Dios iba a descender y todo el pueblo lo iba a ver. Todo el pueblo lo iba a ver. Aunque no iban a ver la forma visible de la deidad, contemplarían suficientes manifestaciones para tener certeza de que Dios estaba realmente con ellos. No iba a haber duda, sino que iba a ser confirmado públicamente que Dios estaba presente, que Moisés es su siervo y su mediador. Vemos que en el bautismo de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo descendió visiblemente sobre Cristo y se oyó la voz del Padre desde el cielo. Y más adelante en las Escrituras vemos que el Espíritu descendió sobre los apóstoles. Dios confirmando públicamente a quienes ha elegido para comunicar su palabra, para comunicar su verdad. Sin embargo, la presencia de Dios exigía preparación. No simplemente era ir y escuchar un mensaje, requería preparación. Por eso el Señor concedió 2 días. 2 días para que el pueblo se alistara, 2 días para que el pueblo tuviese su encuentro solemne. Mire usted allí el versículo 10, dice: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. 2 días. 2 días. 2 días para que se aparten de sus ocupaciones comunes. 2 días para que se dediquen solamente a la meditación, a la oración, a la preparación espiritual, para que esa mente distraída concentre sus pensamientos en Dios, para que esos afectos pecaminosos puedan ser abandonados y se concentre en Dios, para que todas las preocupaciones ordinarias de la vida las pueda dejar a un lado y se concentre en Dios y contemple en su gloria. Y dice el texto que debían lavar sus vestidos. No porque Dios se fijara en la ropa exterior del pueblo, de sus sacerdotes, no, por eso no era, sino era porque aquella limpieza iba a simbolizar algo muy importante, una realidad muy profunda, la necesidad de tener corazones limpios delante de Él. Mientras el pueblo lavaba sus vestidos, debían recordar la necesidad de arrepentirse de su vida de pecado, la necesidad de purificarse interiormente. Así como vemos que se preparan también los atletas. Un atleta para una competencia importante
no espera hasta que llegó el día de la presentación, el día del evento. No, él comienza a entrenar con mucho tiempo de anticipación durante meses. Incluso llevan años entrenando para ese momento. Organiza toda su vida para ese solo objetivo claro. Cuida su alimentación, mantiene una disciplina de entrenamiento muy estricta, se abstiene de muchas cosas porque quiere alcanzar la victoria. Y el apóstol Pablo, él trae esta imagen también, hablando de la preparación. Y dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nadie considera racional que un atleta se presente a una competencia sin que se prepare previamente. Nadie. La importancia de llegar a esa meta exige una disciplina, exige un sacrificio, exige una dedicación. Vemos también que Dios estaba llamando a Israel para presentarse delante de cada uno de ellos. No se podrían acercar como ellos quisieran. Tampoco debían tratar esa convocatoria con ligereza. Cada uno debía prepararse, disponer su corazón y encontrarse con Él. Pero vemos en el texto, en el versículo 12 y 13, cómo Dios estableció también límites. Unos límites establecidos por Dios. Y dice la palabra de Dios: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Tal vez lo que hizo Moisés fue tomar o trazar una línea a lo largo de todo el monte para que el pueblo no cruzara esa línea y no murieran. Pero esta restricción de que no pasaran hasta allá, de que este fuese el límite, tenía un propósito. Y el propósito era enseñarle al pueblo el profundo respeto y la reverencia que exige la santidad de Dios. El pueblo debía permanecer atento a la señal de la convocatoria. Cuando sonara la bocina, cuando sonara largamente, debía reunirse todos al pie del monte para presentarse delante del Señor. Ninguna voz humana tiene la capacidad o tiene la potestad para convocar una multitud tan grande. Pero la voz de Dios, solo la voz de Dios puede convocar una multitud tan grande. Solamente Él. Nadie debe acercarse a Él de manera descuidada. El Dios que convoca a su pueblo demanda de su pueblo preparación, reverencia para ir a su presencia. Mi querido hermano y hermana creyente, Dios ya lo convocó, ya la convocó a usted para estar en su presencia. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad participar del culto con toda reverencia. Usted debe participar del culto con toda solemnidad. Usted debe participar del culto con todo su corazón. Cuando la iglesia se reúne en el nombre del Señor para adorarlo, no estamos participando simplemente de una actividad religiosa, sino que nos estamos acercando al Dios vivo que está en medio de su pueblo. Por
Por eso, queridos creyentes, debemos recordar que donde el pueblo de Dios se congrega para rendirle a Él adoración, estamos pisando tierra santa. Así que acudamos con corazones preparados, vengamos con corazones dispuestos, con las mentes atentas, con un profundo sentido de asombro por su majestad, por su verdad. Expresemos una actitud reverente delante del Señor. Aprendamos a maravillarnos nuevamente por aquel privilegio que tenemos de acercarnos a su presencia, de escuchar su voz por medio de su palabra. Nos exhorta el escritor de Hebreos y dice así: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Queridos hermanos, hemos visto que Dios preparó una convocatoria, la hizo, y que el pueblo también se preparó. Ahora pasemos a ver el momento cuando Dios desciende. Vamos al tercer punto. El pueblo elegido se presenta en la sublime presencia de Dios. En el año 1741, Jonathan Edwards fue invitado a predicar en Enfield. Muchos de los que estaban allí no tenían muy claras las realidades eternas, vivían indiferentes. Pero el pastor Edwards predicó un sermón basado en Deuteronomio 32:35, que dice: a su tiempo su pie resbalará. Y un sermón que ha sido muy conocido: pecadores en manos de un Dios airado. Cuenta la biografía que mientras el pastor empezaba a predicar y a exponer las Escrituras, el Espíritu Santo obró poderosamente en la congregación. Muchos fueron profundamente convencidos de pecado y comenzaban a clamar por la misericordia de Dios. Tanto que el pastor tuvo que parar varias veces para que estos clamores lo dejaran predicar. Aquellos hombres y mujeres comprendieron de un momento a otro que estaban delante del Dios Santo y que tendrían que dar cuentas. Sin embargo, por impactante que sea esa escena, en Éxodo capítulo 19 encontramos algo aún más solemne. Allí no vemos simplemente un predicador proclamando la palabra de Dios. Allí en Éxodo vemos a Dios mismo descendiendo sobre el monte Sinaí para predicarle y hablarle a su pueblo. Durante 2 días había esperado su pueblo. 2 días habían lavado sus vestidos. 2 días había el pueblo preparado su corazón. 2 días esperando aquella señal. Pero había llegado el momento. Por fin llega el día señalado. Después de haber sido convocado, después de haberse preparado, el pueblo comparece delante de la sublime presencia de Dios.
muchos predicadores, cuando exponen su palabra, el Espíritu Santo los convence poderosamente. Pero aquí era Dios mismo predicando. Y un sermón como este jamás se ha escuchado. Dios mismo era aquel predicador. Y en el versículo 18 y 20 usted puede leer: y Jehová había descendido sobre él en fuego. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí. El Señor mismo se manifestó delante de toda la congregación. La gloria divina descendió sobre el monte y todo Israel fue llamado a escuchar atentamente la voz de Dios. Una cena solemne, truenos, relámpagos llenaban aquel lugar. Una nube cubría la montaña. Dice el texto que humo subía, humo como el de un horno. Un monte entero estaba temblando. Dios estaba presente. Era innegable que Dios estaba allí. Y además, el sonido de la trompeta. Resonaba la trompeta y cada vez con mayor intensidad. No era una reunión común como no lo es esta. No era una reunión ordinaria. No era una ceremonia humana. El Rey del universo estaba presente. Había manifestado su gloria dentro de su pueblo. Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Pues Moisés cogió a la congregación y lo condujo a todo su pueblo al pie del monte y les dijo: vamos a recibir a Dios. Aquel hombre que había guiado a Israel fuera de Egipto, ahora los estaba recogiendo a todos para llevarlos a escuchar a Dios. Pero aquí Moisés tenía un lugar secundario. Toda la atención se fijaba en él, en Dios. Cada detalle de esta escena nos enseña unas preciosas verdades. Dios es infinitamente santo, majestuoso y digno de reverencia. Los truenos que usted lee allí, el fuego, el humo, el temblor, no eran simples manifestaciones de poder. Era una proclamación que Dios está presente. Era una proclamación visible de su gloria divina. Por eso Dios volvió a insistir que nadie traspase los límites. Nadie traspase los límites. Ni siquiera los sacerdotes. Ni siquiera los sacerdotes. Nadie podía acercarse según su propio criterio, según sus propios pensamientos, según lo que tenía en su mente, lo que pensaba en sus buenos deseos. Ninguno podía acercarse. Nadie podía contemplar a Dios a menos de que Él lo llamara y le dijera que se puede acercar. Tampoco les fue permitido al pueblo satisfacer su curiosidad. El pueblo
tenía un límite. Y era suficiente para ellos contemplar lo que estaban viendo. Y eso era suficiente para que ellos supieran que Dios estaba presente. En Cristo hemos recibido algo mucho más glorioso. El mismo Dios Santo que descendió sobre el monte ha abierto un camino para los redimidos, para que nos acerquemos confiadamente a su presencia. Y es por medio de Cristo. Queridos amigos, el pueblo de Israel se había preparado para aquel tercer día. Era el día señalado por Dios para presentarse delante de Él y escuchar sus palabras. Si usted lee el versículo 16 de Éxodo 19, dice: y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Amigos, aquel tercer día marcó profundamente la historia en Israel. Sin embargo, la palabra de Dios nos menciona otro tercer día aún más glorioso. Nuestro Señor Jesucristo, Él anunció repetidamente a sus discípulos lo que iba a suceder. Dice así: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y más adelante en Hechos dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. En Sinaí el pueblo debía escuchar atentamente la voz de Dios. Ninguno podía tomar a la ligera sus palabras. Del mismo modo, hoy Dios sigue hablando a los hombres, pero ahora lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Dice en Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El mensaje más importante que usted puede escuchar es este: Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores, murió por los pecadores de su pueblo, fue sepultado y resucitó victoriosamente al tercer día. El Hijo de Dios vive y reina para siempre. La palabra de Dios nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Querido amigo, querida amiga, la resurrección de Cristo marca la diferencia entre los hombres. Todo aquel que se arrepiente de su vida de pecado y pone su fe solamente en Cristo, pasa a formar parte del pueblo especial de Dios, de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios. Y es urgente que se arrepienta. Como dijo Jonathan Edwards al final de su sermón, dijo así: todo aquel que está sin Cristo, despierte este instante y huya de la ira venidera. La palabra de Dios promete
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Quienes antes pertenecían a un pueblo que iba a la condenación, ahora son hechos parte del pueblo adquirido por Dios. Linaje escogido. Debo advertirle a usted, querido amigo, solemnemente, si usted continúa aferrada a sus pecados y rehúsa venir a Cristo, no podrá contemplar la gloria de Dios. En el Sinaí el Señor ordenó al pueblo que no traspasaran los límites establecidos, porque traería juicio. Querido amigo, querida amiga, que no ha creído aún en Cristo, no juegue con la paciencia de Dios. Cada día que usted escucha el Evangelio es una nueva manifestación de la misericordia de Dios. Cada llamado que usted escucha al arrepentimiento y a venir a Cristo será un llamado urgente que usted debe atender. Es por eso que desde el púlpito se ruega, no endurezca su corazón. Hoy es día de gracia, hoy es día para que usted alcance salvación. Venga a Cristo, venga a Él en arrepentimiento, en fe. Recuerde lo que dice en Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No espere más. La puerta sigue abierta. Quiero finalizar con estos cortos pensamientos. Querida iglesia, atendamos con reverencia la convocatoria de Dios. Escuchemos su voz, guardemos su palabra, pero guardémosla como un tesoro. Vivamos conscientes del inmenso privilegio que es pertenecer a su pueblo. Nuestro Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Es una gloriosa promesa. El Dios Santo se complace en habitar con aquellos que le aman, que le obedecen. Preparémonos cada día para encontrarnos con Él. Apartémonos de aquello que nos contamina y nos separa de esa comunión con Él. Esas ideas, esos pensamientos, todo lo que contamine nuestra comunión con nuestro Cristo. Dijo el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi querida iglesia, y no olvidemos que se acerca el día en que veremos a Cristo cara a cara. Aquel que descendió sobre el Sinaí en majestad y gloria es el mismo Rey que un día contemplaremos en toda su hermosura. Por eso, vivamos preparados, caminemos en obediencia y atendamos esta santa convocatoria con la reverencia que corresponde al Dios Santo, Santo, Santo. Amén. Oremos.